Mi novia dijo, necesito espacio, no me contactes por un tiempo. Luego publicó fotos de sus vacaciones con su ex, le di la sorpresa de su vida. Me llamo Alberto, tengo 25 años y nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Durante años leí historias de otras personas y siempre pensaba que algunas eran exageradas. Ahora entiendo que cuando estás dentro de una situación extraña, muchas cosas que parecen obvias para los demás se vuelven imposibles de ver. Mi exnovia, Gina, también tiene 25 años. Estuvimos juntos casi 4 años. Hablábamos de mudarnos juntos en un futuro cercano, compartíamos gastos en algunas cosas y nuestras familias ya se conocían bastante bien. Por eso lo que ocurrió me tomó completamente por sorpresa. Todo comenzó unos 3 meses antes de que termináramos. Al principio fueron cambios pequeños. Cosas que cualquiera podría atribuir al estrés, al cansancio o a problemas personales. Gina empezó a verse diferente. No me refiero a un cambio físico, sino emocional. Se veía triste. A veces se quedaba mirando la nada durante varios minutos. Otras veces parecía distraída cuando hablábamos. Yo le preguntaba qué ocurría y ella siempre respondía lo mismo. Nada, estoy cansada. Como cualquiera puede tener días malos, no insistía demasiado. Pero los días malos comenzaron a acumularse. Luego llegaron los momentos extraños. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido a cenar a un restaurante que nos gustaba mucho. Era un lugar tranquilo donde solíamos celebrar aniversarios y fechas importantes. Todo parecía normal. Estábamos hablando de una serie que veíamos juntos cuando noté que ella había dejado de escucharme. Tenía la mirada perdida. ¿Gina? No respondió. ¿Estás bien? Parpadeó varias veces como si acabara de despertar. Sí. ¿Segura? Asintió. Intentó sonreír. Duró apenas unos segundos. De pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me quedé inmóvil. ¿Qué pasa? Ella comenzó a llorar. No era un llanto silencioso. Las lágrimas simplemente empezaron a caer. Miré alrededor porque algunas personas ya estaban observándonos. ¿Te sientes mal? Negó con la cabeza. ¿Alguien te dijo algo? Volvió a negar. Entonces dime qué ocurre. Tardó varios segundos en responder. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Simplemente me siento mal. ¿Por qué? No lo sé. Parecía una conversación absurda. No porque pensara que estaba mintiendo, sino porque genuinamente parecía incapaz de explicarlo. Terminamos la cena antes de tiempo. La llevé a su departamento y permanecí con ella hasta que se calmó. Antes de irme le pregunté otra vez qué estaba pasando. La respuesta fue exactamente la misma. No lo sé. Después de eso comenzaron a repetirse situaciones parecidas. No necesariamente lloraba, pero estaba distante. A veces tardaba horas en responder mensajes. Otras veces cancelaba planes a último momento. Cuando intentaba hablar sobre el tema, siempre encontraba una manera de evitar la conversación. Estoy confundida. Necesito pensar. No sé qué me pasa. Estoy pasando por algo personal. Esas frases se volvieron habituales. Yo quería ayudarla. De verdad quería hacerlo. Porque cuando quieres a alguien y ves que está sufriendo, tu primera reacción es intentar solucionar el problema. Pero es difícil ayudar a una persona que no te explica qué sucede. Una noche finalmente tuvimos una conversación más seria. Estábamos sentados en un parque cerca de su departamento. Hacía frío. Recuerdo perfectamente porque ella llevaba una chaqueta gris que usaba constantemente. Parecía nerviosa. Movía las manos mientras hablaba. Siento que algo está mal conmigo. ¿A qué te refieres? Guardó silencio. No sé quién soy. La miré confundido. ¿Qué significa eso? No lo sé. Gina, lleva semanas diciendo que no sabes qué ocurre. Necesito que me expliques. Ella bajó la mirada. Siento que necesito descubrirme a mí misma.
Esa frase me dejó aún más confundido. ¿Descubrirte cómo? No lo sé. ¿Tiene que ver conmigo? No. ¿Con nuestra relación? No exactamente. Entonces explícame. Ella respiró profundamente. Mi corazón se siente mal. Todavía recuerdo esas palabras porque fueron exactamente esas. Mi corazón se siente mal. Nada más. Sin contexto. Sin explicación. Yo intenté entender. Pensé que tal vez estaba atravesando una crisis emocional. Quizás ansiedad. Quizás depresión. Quizás algún problema personal que no quería compartir. Le pregunté si quería buscar ayuda profesional. Me dijo que no. Le pregunté si tenía problemas familiares. Me dijo que no. Le pregunté si había conocido a alguien más. Incluso me sentí culpable por preguntar eso. Pero necesitaba saberlo. Su respuesta fue inmediata. No. Y le creí. Porque hasta ese momento jamás me había dado motivos para desconfiar. Las semanas continuaron igual. Sin respuestas. Sin claridad. Con una sensación constante de que algo estaba ocurriendo detrás de una puerta que yo no podía abrir. Mis amigos comenzaron a notarlo. Mi hermana también. Incluso mi madre me preguntó una vez si Gina estaba enojada conmigo. Todos percibían que algo había cambiado. Yo intentaba justificarla. Está pasando por un momento difícil. Necesita tiempo. Ya se le pasará. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba intentando convencerme más a mí mismo que a los demás. Llegó un punto en el que nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Ya no hablábamos como antes. Ya no compartíamos detalles del día. Ya no hacíamos planes. Era como si ella estuviera físicamente presente pero emocionalmente en otro lugar. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era un martes. Lo recuerdo perfectamente. Había salido del trabajo cuando recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Pensé que por fin iba a explicarme lo que estaba pasando. Acepté inmediatamente. Nos vimos esa misma tarde. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una banca. Parecía haber llorado antes de verme. Tenía los ojos rojos. Me senté a su lado. Hubo un silencio incómodo. Finalmente habló. Necesito decirte algo. Te escucho. Respiró profundamente. Necesito espacio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Espacio? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ella tardó en responder. No lo sé. ¿Qué significa exactamente eso? Necesito estar sola. ¿Vamos a terminar? No estoy diciendo eso. Entonces explícame. Parecía haber ensayado aquella conversación. Necesito tiempo para mí. ¿Por qué? Porque necesito entender mis sentimientos. ¿Qué sentimientos? No lo sé. Aquella respuesta empezaba a desesperarme. Gina, llevamos semanas hablando de esto. Necesito algo más que no lo sé. Ella cerró los ojos. Por favor, solo necesito espacio. ¿Y qué esperas que haga? No me contactes por un tiempo. Esas fueron sus palabras exactas. No me contactes por un tiempo. Yo me quedé en silencio. Porque sinceramente no sabía qué decir. Parte de mí quería insistir. Otra parte pensaba que si realmente estaba pasando por algo complicado, debía respetar su decisión. Finalmente asentí. Está bien. Ella parecía aliviada. Como si hubiera estado esperando que aceptara sin discutir. Nos despedimos. No hubo pelea. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Simplemente se fue. Y yo me quedé observando cómo se alejaba. Durante los primeros días intenté respetar su petición. No le envié mensajes. No la llamé. No reaccioné a sus publicaciones. Nada. Me limité a esperar. Pensaba que quizá después de unos días me escribiría explicando mejor la situación.
Pero los días pasaron. Luego una semana. Después 10 días. Y seguía sin noticias. Empecé a preocuparme. No porque quisiera controlar lo que hacía, sino porque era imposible pasar de una relación de casi 4 años a un silencio absoluto sin sentir que algo estaba mal. Una noche estaba revisando redes sociales cuando ocurrió. Vi una publicación nueva. Era de Gina. Lo primero que pensé fue que quizá finalmente estaba mejor. Abrí la publicación. Y sentí cómo se me congelaba el cuerpo. Era una foto de ella sonriendo en una playa. No estaba sola. A su lado estaba su exnovio. El mismo ex del que me había hablado años atrás. El hombre que supuestamente pertenecía a su pasado. Deslicé hacia la siguiente foto. Ahí estaban otra vez. Sonriendo. Abrazados. Como si fueran una pareja. Seguí viendo imágenes. Restaurantes. Excursiones. Piscinas. Puestas de sol. Vacaciones. Vacaciones que claramente habían planeado juntos. Y entonces leí la descripción. A veces debemos tomarnos un respiro de lo que nos hace daño para encontrar aquello que realmente nos da paz. Recuerdo haber leído esa frase varias veces. Porque al principio pensé que la estaba interpretando mal. Pero no. El mensaje era bastante claro. Mientras me pedía espacio. Mientras me pedía que no la contactara. Mientras yo intentaba respetar sus deseos. Ella estaba de vacaciones con su ex. Y aparentemente yo era aquello de lo que necesitaba descansar. No sentí rabia al principio. Sentí decepción. Una decepción enorme. Porque si hubiera querido terminar conmigo para volver con él, habría dolido, pero al menos habría sido honesta. Lo que me destrozó fue darme cuenta de que todas aquellas lágrimas, toda aquella confusión y todas aquellas explicaciones vagas probablemente tenían una razón que nunca quiso admitir. Me quedé mirando las fotos durante varios minutos. Después cerré la aplicación. Y por primera vez desde que comenzó toda aquella situación, entendí que la persona que yo creía conocer quizá nunca había sido exactamente quien pensaba. Hasta ese momento seguía esperando una explicación. Pero después de ver aquellas imágenes, algo dentro de mí empezó a cambiar. Después de ver aquellas fotografías, pasé varios días sin saber qué hacer. Como dije antes, al principio no sentí rabia. Sentí decepción. Pero la decepción se transformó lentamente en otra cosa. Cada vez que recordaba nuestras conversaciones, cada vez que recordaba sus lágrimas, cada vez que volvía a leer aquella publicación donde hablaba de alejarse de lo que le hacía daño, me resultaba más difícil mantener la calma. Yo había respetado su petición. No la llamé. No la busqué. No la insulté. No publiqué indirectas. No le escribí a sus amigos. Simplemente acepté su decisión. Mientras tanto, ella estaba de vacaciones con su ex. Lo peor era que ahora muchas cosas comenzaban a tener sentido. Aquellas semanas de tristeza. Las respuestas vagas. Las lágrimas. Las dudas. La necesidad de espacio. Todo parecía encajar en una explicación mucho más simple de la que ella había querido admitir. Probablemente había estado hablando con él desde hacía tiempo. Probablemente había tomado una decisión mucho antes de aquella conversación. Y probablemente me mantuvo cerca mientras intentaba averiguar si las cosas con él funcionarían nuevamente. Esa idea me consumía. Una noche estaba sentado en mi departamento repasando mentalmente los últimos años de nuestra relación cuando recordé algo. Algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Algo que nunca había contado a nadie. Gina trabajaba como contadora para una empresa mediana. Durante nuestra relación me habló varias veces de asuntos internos de su trabajo. Normalmente no prestaba demasiada atención porque no entendía mucho de contabilidad. Sin embargo, aproximadamente un año antes de nuestra ruptura, ocurrió algo que sí llamó mi atención. Recuerdo perfectamente aquella noche. Ella había llegado nerviosa. Muy nerviosa. Incluso más nerviosa de lo habitual. Se sentó frente a mí y me contó que había cometido un error.
Al menos así lo llamó en aquel momento. Un error. Pero mientras me explicaba los detalles quedó claro que no era exactamente un error. Había alterado ciertos registros financieros para ocultar movimientos de dinero. Según ella, nadie iba a descubrirlo. Me explicó que existían ciertas irregularidades que podían corregirse fácilmente porque tenía acceso a los sistemas internos. Yo le pregunté si aquello era legal. Su respuesta fue inmediata. No. Recuerdo haberme quedado en silencio. Ella intentó tranquilizarme. No es para tanto. Suena bastante grave. Nadie saldrá perjudicado. Entonces, ¿por qué ocultarlo? Porque si lo reporto perderé mi trabajo. Aquella conversación terminó convirtiéndose en una discusión. Yo insistía en que debía corregir la situación. Ella insistía en que todo estaba bajo control. Finalmente me pidió que no volviera a hablar del tema. Y yo cometí el error de aceptar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era mi novia. Porque confiaba en ella. Porque pensé que sabría resolverlo. Y porque jamás imaginé que algún día volvería a recordar aquella conversación. Sin embargo, sentado solo en mi departamento, observando aquellas fotografías de sus vacaciones con su ex, el recuerdo regresó con fuerza. Durante varios días luché conmigo mismo. Parte de mí decía que debía olvidarlo. Que lo ocurrido entre nosotros no justificaba arruinarle la vida. Otra parte me recordaba que ella no había tenido problemas en mentirme durante meses. Que me había utilizado como respaldo emocional mientras decidía si regresar con otra persona. Que nunca tuvo la valentía de ser honesta. Intenté ignorar esos pensamientos. Pero seguían apareciendo. Finalmente tomé una decisión. No iba a inventar nada. No iba a mentir. No iba a exagerar. Simplemente iba a contar la verdad. La verdad que llevaba un año guardando. Conseguí el correo corporativo de uno de los directivos de la empresa. Preparé un mensaje. Lo revisé varias veces. El texto era breve. Expliqué quién era. Expliqué cómo había obtenido la información. Expliqué lo que Gina me había contado. También mencioné algunas fechas y detalles específicos que recordaba. No hice amenazas. No exigí nada. Simplemente envié la información. Cuando presioné el botón de enviar sentí una mezcla extraña de satisfacción y miedo. Durante varios días no ocurrió nada. Comencé a pensar que tal vez habían ignorado el mensaje. Entonces llegó el primer indicio. Una semana después vi una publicación de Gina. No aparecía sonriendo. No aparecía de vacaciones. Era una fotografía completamente normal. Pero el mensaje decía: hay momentos en los que todo parece derrumbarse de repente. Recuerdo haberla leído varias veces. No entendí su significado hasta 2 días después. Aquella tarde recibí una llamada. Era un antiguo compañero de universidad que casualmente seguía trabajando en la misma empresa. Después de hablar unos minutos mencionó algo que me dejó inmóvil. ¿Supiste lo de Gina? Intenté sonar indiferente. ¿Qué pasó? La suspendieron. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Por qué? Dicen que encontraron irregularidades financieras. No dije nada. Él continuó hablando. La empresa contrató una auditoría externa. Según parece, descubrieron varias cosas. Cuando terminó la llamada permanecí sentado durante varios minutos. La investigación había comenzado. Y apenas era el principio. Las siguientes semanas fueron un desastre absoluto para ella. La auditoría no solo confirmó las irregularidades. Descubrió más. Mucho más. Resultó que las modificaciones que había realizado para ocultar ciertos movimientos financieros habían generado una cadena de problemas internos. Al intentar encubrir unas cifras terminó alterando otras. Y esas alteraciones afectaron múltiples informes. La empresa inició una investigación completa. Después suspendieron a otros empleados relacionados indirectamente con aquellos procesos. Luego comenzaron las entrevistas. Las revisiones.
Los informes legales. Todo escaló a una velocidad increíble. Un mes después ocurrió lo inevitable. La despidieron. Pero perder el trabajo fue apenas el comienzo. La empresa decidió presentar una denuncia formal. Los abogados entraron en escena. Las autoridades comenzaron a solicitar documentación. Las cuentas fueron revisadas. Los registros también. De repente, aquello que durante años había permanecido oculto estaba siendo analizado por especialistas. Gina dejó de publicar fotografías. Dejó de aparecer en redes sociales. Prácticamente desapareció. Un día recibí un mensaje suyo. Era el primero desde nuestra separación. Solo decía: ¿fuiste tú? Recuerdo quedarme mirando la pantalla. No respondí. Minutos después llegó otro. Alberto, necesito que me contestes. Tampoco respondí. Luego otro. Y otro. Y otro más. Finalmente escribió: si hiciste esto, acabas de destruir mi vida. Leí el mensaje. Lo cerré. Y seguí con mi día. Durante semanas continuaron llegando mensajes. Algunos eran súplicas. Otros eran acusaciones. Algunos parecían intentos de reconciliación. Otros eran claramente amenazas. No respondí ninguno. La situación siguió empeorando. Según me contaron después, los gastos legales comenzaron a acumularse rápidamente. Perdió el empleo. Perdió varias certificaciones profesionales mientras avanzaban las investigaciones. Algunas empresas donde había intentado postularse rechazaron su solicitud al descubrir que estaba involucrada en un proceso legal. La noticia comenzó a circular dentro de su sector profesional. Y en ciertas industrias la reputación lo es todo. Lo más irónico de toda la historia ocurrió poco después. Su exnovio desapareció. Literalmente. El mismo hombre con el que aparecía abrazada en las playas. El mismo hombre que aparentemente le había devuelto la felicidad. Cuando comenzaron los problemas legales dejó de aparecer en fotografías. Dejó de comentar publicaciones. Dejó de acompañarla. Simplemente desapareció. Según me contó una amiga en común, él decidió alejarse porque no quería verse involucrado en ningún escándalo. Al parecer el amor verdadero tenía límites bastante claros. Especialmente cuando aparecían abogados. Meses después volví a saber de Gina. No por ella, sino por otra persona. Me contaron que había regresado a vivir con sus padres. Que estaba teniendo dificultades económicas. Que seguía intentando resolver sus problemas legales. Y que gran parte de las personas que antes la rodeaban ya no estaban presentes. Una noche recibí un último mensaje suyo. Uno que todavía recuerdo. No había insultos. No había amenazas. No había reproches. Solo una frase. Jamás pensé que harías algo así. Me quedé mirando la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo pensé seriamente en responder. Porque tenía razón. La versión de mí que existía cuando la amaba jamás habría hecho algo así. La versión de mí que confiaba en ella. La versión de mí que la defendía. La versión de mí que guardó aquel secreto durante un año entero. Esa persona nunca lo habría hecho. Pero tampoco habría imaginado que ella me pediría espacio para irse de vacaciones con su ex mientras me hacía creer que estaba atravesando una crisis emocional. Al final eliminé el mensaje. No respondí. Porque ya no quedaba nada que decir. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y aunque durante mucho tiempo me pregunté si había hecho lo correcto, llegué a una conclusión simple. Yo no inventé el fraude. Yo no alteré los registros. Yo no cometí aquellas acciones. Lo único que hice fue dejar de proteger a alguien que había decidido dejar de respetarme mucho antes. Y así terminó una relación de 4 años. No con una discusión. No con una traición descubierta en el momento. No con una reconciliación dramática.
sino con una fotografía en una playa, una verdad enterrada durante demasiado tiempo y una serie de decisiones que terminaron destruyendo mucho más de lo que cualquiera de los dos imaginó. Actualización. No pensé que volvería a publicar aquí. La última vez que escribí estaba convencido de que la historia había terminado. Honestamente, creía que después del despido de Gina y del proceso legal que enfrentaba, cada uno seguiría su camino. Me equivoqué. Lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que imaginé. Muchos comentarios me dijeron que probablemente ella intentaría arrastrarme con ella si las cosas se complicaban. Tenían razón. Aproximadamente un mes después de mi publicación anterior, recibí una llamada que me dejó completamente helado. Gina me había señalado como cómplice. Sí. Según su nueva versión de los hechos, yo conocía todo desde el principio, la había ayudado a ocultarlo y posteriormente la había denunciado únicamente por venganza después de nuestra ruptura. Cuando escuché aquello pensé que era una broma. No lo era. Su defensa estaba intentando construir la imagen de que ambos habíamos participado de alguna forma y que yo estaba intentando salvarme entregándola cuando la relación terminó. El problema era que yo sí conocía parte de lo ocurrido. Nunca participé. Nunca recibí dinero. Nunca alteré registros. Pero sí sabía que algo irregular había ocurrido. Y durante mucho tiempo guardé silencio. Eso fue suficiente para que las autoridades decidieran investigarme también. De repente me encontré contratando abogados. Asistiendo a entrevistas. Entregando teléfonos antiguos. Buscando conversaciones de años atrás. Revisando correos. Recuperando mensajes. Todo se convirtió en una pesadilla. Mi abogado fue muy claro desde el primer día. Tu problema no es demostrar que participaste. Entonces, ¿cuál es? Tu problema es explicar por qué no hablaste antes. Y tenía razón. Porque desde fuera parecía una pregunta completamente válida. ¿Por qué alguien guarda un secreto así durante tanto tiempo? La respuesta era sencilla. Porque estaba enamorado. Porque confiaba en ella. Porque cada vez que intentaba hablar del tema, ella minimizaba lo ocurrido. Porque me pidió que no dijera nada. Porque me hizo sentir que arruinaría su vida si hablaba. Y porque, siendo completamente honesto, nunca imaginé que aquello terminaría escalando hasta este nivel. Durante las audiencias, mi defensa presentó años de mensajes. Conversaciones completas. Capturas. Correos. Incluso declaraciones de personas cercanas que habían visto cómo era nuestra relación. El argumento principal era que yo había sido manipulado emocionalmente para guardar silencio. No porque obtuviera algún beneficio. No porque participara. Sino porque estaba involucrado sentimentalmente con la persona responsable. Mi abogado utilizó expresiones como presión emocional, ocultamiento de información y manipulación afectiva. Recuerdo una audiencia en particular. La defensa de Gina intentó presentar nuestra relación como una asociación. Pero cuando comenzaron a revisar las pruebas, la situación cambió rápidamente. No encontraron transferencias. No encontraron pagos. No encontraron cuentas compartidas relacionadas con el fraude. No encontraron absolutamente nada que indicara participación económica de mi parte. Lo único que encontraron fue a un hombre que había tomado la decisión equivocada de guardar silencio por lealtad hacia su pareja. Eso no me convirtió en inocente por completo. Y tampoco voy a fingir que sí. Las autoridades consideraron que tenía cierta responsabilidad por no reportar información que conocía. Mi abogado ya me había preparado para esa posibilidad. Finalmente se llegó a una resolución. No enfrentaría prisión. Pero sí recibiría una sanción menor. Me asignaron 40 días de trabajo comunitario. Cuando escuché la decisión sentí un enorme alivio. No porque fuera agradable. No lo fue. Pasé semanas realizando tareas comunitarias, limpiando espacios públicos y colaborando en programas locales. Sin embargo, comparado con lo que podría haber ocurrido, sabía que había salido bastante bien librado. La situación de Gina fue completamente diferente. La investigación siguió avanzando.
A medida que aparecían nuevos documentos y nuevos registros financieros, la magnitud del fraude quedó mucho más clara. Al final fue declarada culpable. La sentencia fue de 6 años de prisión. Según me explicaron después, podría solicitar beneficios penitenciarios y eventualmente obtener la libertad anticipada después de aproximadamente 4 años si mantenía buena conducta. Cuando escuché la sentencia no sentí felicidad. Tampoco satisfacción. Sé que probablemente muchos esperen una respuesta distinta. Pero la realidad fue más extraña. Sentí tristeza. Porque independientemente de todo lo que ocurrió, esa era una persona con la que compartí 4 años de mi vida. Una persona con la que imaginé un futuro. Una persona que conoció a mi familia y a la que alguna vez amé profundamente. Ver cómo terminó todo fue difícil. Hace unas semanas recibí una última noticia. Su exnovio nunca volvió a aparecer. Ni durante las audiencias. Ni durante el juicio. Ni después de la sentencia. Según parece, desapareció de su vida en cuanto comenzaron los problemas legales. Irónicamente, el hombre por el que estuvo dispuesta a destruir nuestra relación fue también el primero en abandonarla cuando las cosas se pusieron difíciles. Hoy intento seguir adelante. Terminé mis horas de trabajo comunitario. El proceso legal prácticamente ha concluido para mí. Estoy reconstruyendo mi vida poco a poco. Y si algo aprendí de toda esta experiencia es que el amor jamás debe convertirse en una excusa para ignorar lo que sabemos que está mal. Porque a veces el precio de guardar un secreto termina siendo mucho mayor de lo que imaginamos. Y créanme. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible.